Vamos a hablar, este es el título de la predicación, la autoridad ejemplar, así se llama, la autoridad ejemplar. Yo creo, hermanos, que si muchos de nosotros hubiésemos escuchado lo que va a escuchar hoy, si muchos de nosotros hubiésemos escuchado esto años atrás, antes de traer familia al mundo, las cosas hubiesen sido diferentes. Pero nunca es tarde, porque este mensaje es para padres, pero también para solteros, y los padres que aún no tienen hijos, porque es toda una prevención. ¿Cuál es nuestro gran problema hoy en la sociedad? ¿Cuál es el gran problema hoy en las comunidades? Es lo que le decía yo a los jóvenes en el retiro: ustedes son el futuro del país. Ustedes son el futuro de nuestro estado. Ellos son el futuro de la iglesia. Muchos de nosotros dentro de muy poco estamos mandados a recoger. En par 20 años ya estamos allí rumbo al descanso eterno. ¿Quiénes van a poner la palabra de Dios? ¿Quiénes van a instruir Bucaramanga? ¿Quiénes van a instruir el mundo entero? Son nuestros jóvenes. Pero ¿en dónde está la clave? ¿En quiénes se encuentran la clave de levantar hombres de Dios, mujeres de Dios? En nosotros. Muchos de nosotros, al no conocer ese camino, hoy nuestros jóvenes se levantaron de cualquier manera, sin la palabra, sin el conocimiento, sin el consejo. Y usted va a mirar la bendición tan enorme que tiene la Biblia. Quiero que vaya a su Biblia y mire en el Salmo 127 algo. Ya les doy el versículo. En el Salmo 127 nos dice cuál es nuestra más y la mayor herencia nuestra. Muchas personas dicen: ¿me irán a dejar herencia? Uy, que mi papá me deje herencia, porque con la herencia yo me levanto, con la herencia yo voy a salir adelante. Hermana, la herencia suya ya se la entregó Dios así hace rato. La herencia suya ya se la entregó hace rato y no es plata. Hay una herencia que Dios nos dejó y son los hijos. La herencia más poderosa que usted tiene son los hijos. Es lo más valioso, es el tesoro más grande que Dios le haya a usted entregado en su mano, y lo va a comprobar cuando tenga buenos años, cuando sea un adulto, cuando no pueda caminar, o de pronto no se va a pensionar y ya no va a obtener ayuda económica de ninguno. Allí va a saber usted qué crió. Allí, si usted levantó ese hijo como lo vamos a enseñar hoy, usted, hermano, está hecho, querido padre. Porque va a decir esa herencia, ese hijo: yo me encargo de usted, mi vieja. Yo me encargo de usted, mi viejo. Aquí me tiene, aquí tiene este pecho que usted levantó con amor, con disciplina, con moral. No se preocupe por lo que viene. De usted me encargo yo. Eso es hermoso. Mire, hermano, yo le agradezco a Dios haberme casado en el camino del Señor, y a mis 20 años ya tenía mis 2 hijos, Jonathan y Evelyn. Ellos se levantaron en el conocimiento de la palabra. A esa edad, a mis 22 años, ya era pastor de una iglesia. Y allí empezó todo el trabajo espiritual con ellos. Mire lo que dice la Biblia.
En el Salmo 127, 3 al 4, dice: he aquí la herencia de Dios. La herencia de Jehová son los hijos. Pero muchas personas dicen: mi desgracia fue mi hija. Muchos dicen: la desgracia más grande mía fue ese hijo. Me arrepiento, muchos dirán, de haber traído ese hijo a la vida. Y usted le preguntará a un padre que dice eso, ¿por qué? Y le va a contar por qué. Dice: cosa estimada es el fruto del vientre. Para Dios esto es un tesoro enorme. Los hijos no deben venir a este mundo para ser un estorbo. Los hijos no deben venir a este mundo para ser una carga. Dice que es algo estimado el fruto del vientre. Dice que son como saetas en mano de valientes. Es como un arquero, como una flecha. Son como saetas en mano de valiente. ¿Quién es el valiente aquí? Papá. ¿Quién es el valiente aquí? Mamá. Una persona valiente, ¿qué no podrá hacer con un arco en medio de la batalla, en medio de la guerra? Esa es una saeta, mi hijo, que voy a levantar para bien. Lo voy a levantar en la moral, lo voy a levantar en la palabra. Así son los hijos habidos en su juventud. Pero la clave de que esos hijos sean una bendición, la clave de que esos hijos sean la más grande herencia, está en la casa. Porque todo empieza allí. Uno dice: se lo tiró la universidad, se lo tiraron los amigos, se lo tiró yo no sé quién. Pero yo le hago una pregunta: ¿es tu casa un lugar acogedor? ¿Se siente ahí su hijo cómodo? ¿Es un lugar acogedor para su esposo, para su esposa, para sus hijos? ¿Se sienten ellos bien? ¿Anhela el esposo llegar a la casa? ¿Anhela la esposa llegar a esa casa? ¿Anhela el hijo llegar a esa casa? ¿Extraña tu hijo su presencia? ¿Extraña tu hija su presencia, mamá? ¿O dice: ay, llegó mi mamá, llegó mi mamá, ay, llegó mi papá? Porque allí empieza el infierno o empieza la bendición más grande. En la casa vamos a levantar ahí la herencia o la desgracia más grande. O somos de los que hacemos reír a las personas en la calle y hacemos llorar a la familia en la casa. Porque hay personas que son muy dinámicos, son tan alegres, son el alma de las fiestas, pero la casa es un infierno. Entonces, tenemos que vivir la vida de tal manera que nuestros hijos anhelen conocer a Jesucristo. Que diga: es lo mejor que me haya podido pasar, es tener un padre que lee y vive, una madre que lee y vive la palabra de Dios. Pero no que diga el hijo: mi padre y mi madre van a la iglesia, pero no son los mismos aquí. No viven la palabra aquí. Entonces, lo que vamos es a defraudar a nuestros hijos, a decir: ¿para qué conozco? Si mire, mi padre, mi madre leen la Biblia y mire lo que hablan, mire cómo se gritan, mire cómo se insultan, mire cómo hacen trampa. ¿Y qué va a pasar allí con la herencia? Va a empezar a corromperse. Yo quiero que observe, porque usted va a aprender hoy mucho.
Usted va a salir acá de la escuela de padres graduado. Va a salir con medalla de honor. Pero tiene que mirar ese libro en Éxodo, en el capítulo 20, en el versículo 5. Esta tarde le estaremos hablando a todos los padres que vienen, porque esta tarde el culto va a estar más concurrido, porque vienen todos los muchachos del retiro espiritual. Entonces muchos de ellos no vinieron ahora en la mañana y van a estar en la tarde. Y les vamos a dar esta bendición tan grande también. Éxodo 25, ahí dice la Biblia que Jehová es fuerte y Él es celoso. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte y soy celoso. Él cela la crianza. Dios cela la crianza de los hijos. A Él le preocupa la semilla que está mandando a esta tierra, porque esa semilla iban a salir presidentes, van a salir científicos, pero pueden salir también ñeros, drogadictos, prostitutas, atracadores. Entonces dice la Biblia, yo soy Jehová fuerte y soy celoso y visito la maldad. Mire, porque nosotros humanamente no podemos visitar la maldad que pasó en los tatarabuelos. No podemos ver eso porque nuestra vida, dice la Biblia, que los más fuertes viven 80 y parten. Pero Dios dice aquí que Él sí puede visitar la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios puede ver por qué la semilla se está dañando y es porque el abuelo y el tatarabuelo eran brujos. O el abuelo, papá, abuelo y tatarabuelo eran alcohólicos. O papá, abuelo y tatarabuelo tenían amante. Y todo eso viene por generaciones. Y fue una maldad que se fue sembrando por años. Por eso la mejor aspirina para el dolor de cabeza es la palabra. Usted va a evitar muchos dolores de cabeza si los que no son padres aún levantan a sus hijos. Ahora dice, pero es que los míos no lo son. Ellos se van a convertir porque usted va a empezar a sembrar una nueva vida. Una nueva vida. Yo me levanté en un hogar no cristiano. Cuando yo conocí al Señor, ya bebía, fumaba, rumbeaba, nena, de todo, hermano. Pero por la gracia de Dios, tuve que llevarle el evangelio a mis padres. Tuve que darle a conocer el evangelio a mi familia. Y aquí el Señor dice que es hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, o sea, los que no me conocen. O sea, éramos cristianos solo de nombre. ¿Usted qué es? Cristiano. ¿Usted qué es? Católico. ¿Usted qué es? Adventista. ¿Usted qué es? Testigo de Jehová. Pero era puro nombre. No se vivía la palabra de Dios. Decía yo soy, pero no pasaba nada. Mire, es más, la Biblia habla de refranes. La Biblia dice, mire cómo lo dice la Biblia. Usted lo ha escuchado por fuera. ¿Usted ha escuchado por fuera este refrán? No, está en la Biblia. Cual madre, tal hija. ¿Y eso está en la Biblia? ¿Eso está en la Biblia? Sí, se lo va a mostrar. Cual madre, tal hija. O sea, salen cortaditas. Salen igualitas, de hacendosas o de celosas. Eso allí se hereda. Eso allí va entrando. El día a día va volviendo a su hija o a su hijo, tal padre, tal hijo. Ezequiel, el profeta de Ezequiel lo habló. Capítulo 16, en el verso 44, no es un refrán de afuera, está en la Biblia. O sea, cuidado. Cuidado. Cuando yo pregunto, y le pregunto a una madre, ¿dónde está su hija? En la prostitución.
¿Dónde está tu hija bebiendo? ¿Dónde está tu hija? Tiene amantes. ¿Cómo era su juventud cuando vivió con ellas? ¿De qué se enteraron ellas? ¿Qué vieron ellas? ¿De qué las hizo partícipes? Mira el peligro de no poner fundamentos de buena conducta en la casa. Cuando hay buena conducta en una casa, eso es muy fuerte. No hay universidad, no hay colegio que le pueda hacer daño a nuestros hijos cuando se está sembrando moral. He aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice, cual la madre, tal hija. Aleluya. Ezequiel 18:44. O sea, ¿pero por qué? ¿Por qué tienden las madres a parecerse a las hijas? O los hijos a parecerse a los padres. Por conductas aprendidas. Mire, usted es santanderiano, viva 20 años en la costa, viene hablando costeño, comiendo butifarra y haciendo todas las costumbres costeñas. Porque eso se aprende. Se aprende. Es más, usted queda, hermano, amando los alimentos costeños. O paisas. Porque eso allí se va copiando. Mire, hermano, la Biblia enseña que los padres somos los maestros de ellos. Y las madres son las principales maestras de la casa. Que se dañó. Aquí pasó algo, hubo un descuido. Porque dice, pero es que yo no tuve tiempo, me tocaba trabajar tanto. A veces, ¿dónde dejó a su niña? Yo la mandé para donde un familiar por allá. De allá llegó embarazada. ¿Cómo? ¿Cuánto tenía? 16, 15. Es que estaba, mejor dicho, no había dinero, no había posibilidades. Me tocó mandarla allá para donde un tío. Dios mío, esa es tu herencia. Ese es tu tesoro. Lo que yo te regalé. Aquella niña o aquel hombre que iba a ser tu báculo, que iba a ser tu sustento. A mí me dice Evelyn, papá, yo le voy a cambiar los pañales a usted. ¿O usted cree que todos vamos a dormirnos y irnos para el cielo? Vamos a tener a muchos una vejez donde vamos a quedar en una cama y vamos a necesitar un hijo amoroso que nos cambie los pañales, que nos lleve en la silla de ruedas, que nos tenga paciencia. Que dije, papá, yo lo cuido en esa operación, no se preocupe, espere y verá el día del padre, espere y verá el día de la madre, va a ser grande. Que no llegue, que no lleguen los hijos a decir, papá, hoy día el padre ¿qué compró? Que no, ¿sí tiene almuercito? Que diga, no, este día es especial. Tito 2:3, Tito capítulo 2, en el versículo 3, cuando hablan de ancianas, no hablan solamente de nonas, hablan de las mujeres que conocen la palabra de Dios, porque la Biblia habla de ancianas a los que tienen el pelo blanco, y también habla de ancianas para aquellas que conocen muy bien la Biblia, son maestras de la palabra de Dios, llevan años escuchando la palabra, 15, 8, 20 años, entonces la Biblia las llama ancianas en la palabra. Y dice la Biblia, las ancianas a sí mismos sean reverentes. Mire cómo le da clase a las mamitas, que las ancianas sean reverentes en su porte. ¿Cómo se viste mamá? ¿Cómo habla mamá? ¿Cómo se expresa mamá? Sean respetuosas en su manera de actuar, de hablar. No calumniadoras, porque eso se aprende. No calumniadoras. Las mamitas no pueden ser calumniadoras porque tu hija de 5, 8, 10 está escuchando todas las calumnias, sandeces, chismes, todo lo que se está moviendo en casa. No deben ser calumniadoras ni esclavas del vino.
Usted se imagina una niña o un niño viendo a su mamita o a su papá llegar ebrio cada fin de semana. No esclavos del vino, tienen que ser, miren lo que dice la Biblia, maestras. ¿Cómo deben ser las ancianas? Maestras del bien. Son las que le dan clase de vida. Por eso es que dice la Biblia que la mujer sabia edifica su casa. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Tienen que ser maestras del bien, porque cuando nosotros conocimos el Evangelio, dice la Biblia que fue como una luz que se encendió. Cuando usted conoce el Evangelio, usted estaba en oscuridad, ajeno de la vida de Dios, y la luz del Evangelio resplandeció y encendió su vida, y entonces ahora somos luminares en la oscuridad. Ahora papá viene siendo luz. Si papá acaba las palabras deshonestas, los hijos las acaban. Si papá acaba los torcidos, los hijos los acaban. Porque los hijos, ellos a veces no opinan, no hablan, están en silencio. El niño está jugando ahí en el piso y él está escuchando todo. Eso tiene una parabólica, hermano. Ellos están escuchando todo lo que se habla de la vecina, de lo que se hizo, de lo que no se hizo. Todo están allí. Atentos, absorbiendo, como dicen los psicólogos, como esponjas. Toda la cultura que se está moviendo dentro de casa. Pero el Señor, como ya encendió una luz, empieza la luz que está en ti a sacar las tinieblas de tu casa. Cuando invitaban mi hija, estudiantes de la UIS, a estudiar ahí, decía, por favor, no digan groserías, no digan groserías. ¿Tu papá es pastor? No. Y yo escuchaba ya, Evelyn, voy a tener que hablar con los muchachos. No, yo hablo. No. Porque imagínese un papá que lleguen a estudiar a la casa, traigan aguardiente, traguito. Oiga, muchachos, ¿qué no comparten ustedes? Armemos la rumba. No. Mi casa es diferente. Según la Biblia, dice aquí en Mateo 5:15, no se encendió una luz, ni se enciende una luz y se pone debajo de un cajón. Mire, hermano, dice la Biblia, ahí dice almud, que es, el cajón es una medida para el trigo, para la cebada que usaban en el tiempo de Jesús. Le vendían un cajón de trigo, un cajón de cebada. Dice, ¿para qué encendí la luz? ¿Para que se esconda? Si yo encendí la luz es para que ilumine. Para que ilumine a sus hijos. Que el hijo pueda decir, mami, ¿cuánto has cambiado desde que estás yendo a esas conferencias? Desde que está yendo a esas predicaciones, a esas escuelas de padres, eres otra. No se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero. Y alumbre a todos los que están, ¿dónde? En la casa. Alumbre a todos los que están en casa. Que no le boten tinieblas, sino luz. El mejor o la mejor escuela de vida es el ejemplo. Es más, muchas personas predican en las casas. Le predican al esposo, le predican a la esposa. Y dice, pero oiga, esto no funciona, pastor. No funciona. Dice, predique menos y actúe más. Dé más ejemplo, que eso, una acción vale más que 1000 palabras. Muchas personas citan Biblia, y mi hijo, y la Biblia dice, y la Biblia dice, y la Biblia dice, ¿quién tal por cuales está tocando la puerta? Ay, la Biblia dice, y le sigo diciendo, ¿qué pasó? Los padres no podemos exigir a los hijos virtudes. No podemos exigir cualidades que no tenemos. Si vigilamos nuestros actos, o sea, papá, mamá, tiene que estar pendiente de lo que se dice, de lo que se hace, todo en la casa.
tenemos que vigilar nuestros actos, entonces podremos construir buenas conductas en ellos. Ahí empezaremos a ver los cambios en nuestros muchachos. Porque es que nosotros los estamos preparando para la vida. Y la vida no es fácil. Es la pequeña escuela que tenemos en casa y los estamos educando, les estamos educando su voluntad, porque hay hijos voluntariosos que quieren hacer lo que quieren, pero necesitamos educarle la voluntad. Necesitamos educarle sus sentimientos, sus pensamientos, sus emociones. Pero muchas veces nosotros queremos es satisfacer los caprichos. Y entonces ahí no estamos educando. Como no he podido, yo recuerdo en una ocasión, estaba frente a una madre y a un hijo, y la madre le traía Xbox, regalos, patinetas, y yo escuché cuando el niño dijo: mamá, usted todo es plata, plata, plata. Yo la necesito a usted. Y el niño, la mamá estaba en otro lugar y el niño viviendo en otra familia, hambriento de afecto, hambriento de amor. Pero muchas veces el padre, para congraciarse con el hijo y mostrarle amor, entonces cumple sus caprichos. ¿Qué quiere? Yo quiero ir a piscina, vaya, vaya, quiero llegar a las 2 de la mañana, llegue. Dice: mi papá es un bacán. Se lo está tirando. No lo está amando. Está solo llenando sus caprichos. Para poder prepararlos para la vida, necesitamos infundir. Mire, usted lo está preparando para que sea su bastón, sea su báculo. Debe infundirle a su niño, enseñarle obediencia. Enséñele respeto. Porque muchas veces le hemos dejado, dice: bueno, es que la crianza yo se la dejé a la iglesia, ahí en la escuela dominical, que haga algo los líderes. ¿Y sabe a quién más se lo dejan? ¿A quién más, profe? A los profesores. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo en el colegio? Yo estoy pagando que me lo ayuden a criar. No, la crianza es nuestra. Le dejan la crianza a la escuela dominical y le dejan la crianza al colegio. No, esa es nuestra. Esa es nuestra. Aquí le vamos a enseñar obediencia. Y a veces resulta que cuando el profesor hace un llamado de atención, se echó el padre de familia encima. Y no se le puede decir nada al niño. A mi niño me lo respeta. No, pero es que le está pegando cachetadas a los otros niños. No, es que el niño, es que mi niño es así. Aleluya, gloria a Dios. Hay que enseñarles obediencia, hay que enseñarles respeto, hay que enseñarles autoestima, hay que enseñarles a ser amistosos, a ser honestos. Eso se enseña en casa. Y donde encontró de billetes, se le cayó una vieja en la tienda. Usted pelado, si es duro, es terrible, un chocondenillo este pelado. Está volando, ¿no? Hay que enseñarle a ser honestos. Mire, papá, no había comprado cartilla, me la levanté en el colegio, se descuidaron. ¡Pero qué bien! Me ahorró ahí la cartilla este chino. Honestidad. Enseñarles orden. Orden. ¿Dónde van sus zapatos? No, mamá. Ella ordena ropa, lava, plancha. Y el muchacho o la joven todo da órdenes. Mamá, mi ropa interior. ¿Dónde está esto? Venga, peíneme. No hay orden. Hay que enseñarles amor, hay que enseñarles gratitud, hay que enseñarles perseverancia, hay que enseñarles responsabilidad, cooperación, igualdad, persistencia, disciplina. Todo eso es la escuela la que Dios ha puesto en nuestras manos. Todo eso, para que cuando tenga ese hombre 25 años, 30 años, sea un regalo. Dice: uy, mi hijo sí es una herencia. Papá, ¿se quedó sin mercado? Papá, ¿qué hay que hacer? Papá, ¿dónde le ayudo? Papá, con amor, con respeto. Eso es la herencia.
Esta es la herencia más grande también que le puede dejar a sus hijos. Mire, hermano, uno a veces se dice mentiras y uno se las cree. Uno se dice mentiras y se las cree. Y uno dice, a ver, hermana, ¿y por qué su hijo está en esto y su hija en esto? ¿Y por qué está en esto? No, lo que sucedió es que un primo lo dañó, un tío lo dañó. El Señor dice así: yo no puedo ser burlado. A mí no me engañen. Todo lo que tú sembraste, eso estás recogiendo. ¿Ah? Digan amén. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Es que este chino es grosero, me insulta, pastor. ¿Ah? Me roba. ¿Ah? ¿Qué dice la Biblia? Mire lo que dice Gálatas. Mire lo que dice Gálatas. Gálatas capítulo 6, en el versículo 7. Usted no puede sembrar frijoles y recoger cebollas. Lo que usted siembra, eso recoge. Usted sembró zanahorias y recoge remolachas, recoge zanahorias. Gálatas 6, 7. Y puede, si quiere, leer el 8. Dice: no os engañéis. O sea, me estoy engañando. Me estoy engañando. Mire lo difícil que le tocó a mi madre con 6 hijos, 4 varones y 2 hijas. Criar 4 varones y 2 hijas. Con un papá trabajando en petrolera. Imagínese lo que le tocaba a mi mamá. Nosotros no le salíamos por un lado, para adentro, que no sé qué más, usted porque está llegando tarde, usted también. Eso era terrible, hermano. Mi mamá bregándonos a sacar el mugre. Cuando uno salía, llegaba todo sudado allá de la calle. Eso nos cogía de a 2 con un estropajo. Eso era terrible, una lucha para criar 4 varones y 2 niñas. Yo me acuerdo las jarradas de chocolate, todo era por montones, hermano. La leche, todo. Yo decía, Dios mío, ¿cómo hizo mi papá? Gracias a Dios está en una buena compañía. Y criando hijos. Y nosotros bregándonos a colar en el pecado y no había evangelio. La única oración que mi mamá nos hacía es: repitan conmigo: con Dios me acuerdo, con Dios me levanto, la Virgen me cubre con su santo manto. No más. No más, hermano. Eso era toda la fe, toda la religión, toda la enseñanza que me daban. Entonces yo dije: no os engañéis. Mire, papito, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso va a segar. Yo visitando un día la cárcel, estaba visitando una persona que estuvo viniendo a culto, y estuvo un tiempo y lo cogió nuevamente la tentación y fue a dar allá. Y allá conocí a la persona que lo recogió en el robo y él iba en un taxi y lo conocí allá, y yo me puse a hablar con él, y usted dijo: no, que me pillaron, pastor, a mí también me cogieron. Dije: cuénteme. Y su papá dijo: él está allá en el patio tal, y su mamá en la cárcel de mujeres, y mis hermanos están en el otro patio. Y yo: Dios mío, toda su familia está presa. Amén. Así es. ¿Qué se sembró para estar toda esa familia, papá, mamá e hijos, todos en la cárcel? Se fue sembrando maldad y recogimos iniquidad. Eso también vas a cosechar. La psicología dice: bueno, pastor, ¿qué hago? Vamos a entrar en diálogo con ellos. Necesitamos, como un pastor decía, en los hogares solo hay órdenes. Y las órdenes sin relación producen rebelión. Necesitamos relacionarnos con ellos, comunicarnos con ellos. Hijo, siéntese aquí, vamos a hablar. Entonces los psicólogos dicen: concerte citas con sus hijos, hable con ellos. Pero muchas veces: hijo, esta noche hablamos. Dijo: eso me está diciendo hace un mes y nada.
Si concerta ahí citas con su hijo, cúmplalas. Cuando su hijo dijo, bueno, hijo, ¿qué tiene que decir? A ver, hijo, hable. Dice, cuando su hijo esté hablando, préstele atención cuando él está hablando. Eso aconseja la psicología. Porque a veces dice, el hijo dice, pero papá, yo cállese. Pero papá, yo sí quisiera que usted me entienda que cállese y escúcheme. Pa. No, hay que escucharlo. Resista la tentación de cortarlos antes de que ellos hayan acabado. Déjelo que se desahogue. Muchas veces yo les he dicho que a veces en ocasiones me siento, ya mis hijos no están en la casa, pero a veces nos sentamos, nos comemos juntos. A ver, vamos a hacer acá una dinámica. A ver, Evelyn, ¿qué tiene que decir acá? ¿Se quiere desahogar? ¿Conmigo? ¿Con su mamita? ¿Qué tiene en contra de nosotros? Jonathan, tranquilo que yo también voy a hablar de ustedes. Entonces, todo dice, mire mamá, lo que pasa es que desahóguese, mija, desahóguese. Entonces eso es una buena terapia. Hable con voz relajada, pero firme. Porque un papá diciéndole, a ver, ¿qué es lo que usted quiere hacer? ¡Ah! No, hermano, ese niño no va a decir nada. Hable con voz pausada, contrólese. No hable sin pensar. El actuar sin reflexionar puede lastimarlo. El hablar sin reflexionar puede ofenderlo, puede cometer con él injusticias. Mire, hay papás que el hijo le habla al papá con la cabeza en el piso. Y el papá le habla al hijo con, bueno, mijo, yo quiero decirle a usted que es que usted está llegando muy tarde. Sí, mijo. Hijo, levante la cabeza. Hijo, míreme a los ojos. Hijo, míreme a los ojos. Vamos a hacer un contacto acá espiritual. Míreme a los ojos. Así es que se habla con hijo. Hijo, por favor, mirémonos, hijo. Vamos a entrar aquí a lo profundo de nuestra alma. Hijo, míreme. Hijo, yo lo quiero. Usted me preocupa sus llegadas tarde, me preocupa por la maldad que hay. Si me entiendes que yo lo amo, no es que lo quiero torturar, no es que le quiero hacer daño. Hijo, míreme, hijo, mírame, levántele la cabeza, hijo, mira. Y porque el hijo dice, papá, pero ¿por qué usted me dice que yo debo hacer esto? Explíqueme. Y él dice, porque sí, y punto. Eso no es una respuesta. No es una respuesta para un muchacho. Dice, hijo, mire, yo puse esa ley por esto, y por esto. Dice, bueno, mi papá me da razones. ¿Usted sí lo elogia? ¿Usted sí lo felicita? Elógielo. Es más, dijo, hijo, y yo lo felicito por esta charla que estamos teniendo los dos. De verdad lo felicito. Lo felicito por haber sacado tiempo para hablar conmigo, hijo. Y lo felicito, y también elógiele las buenas conductas. Elógielo, que valga la pena. Porque el pelado dice, aquí no vale la pena ser bueno, no vale la pena estudiar, no vale la pena ser disciplinado, no vale la pena ayudar en la casa. Mantenga un diálogo constante con ellos. Un diálogo constante a pesar de nuestras múltiples ocupaciones. Hay que tener contacto con ellos. Entonces, hay dos cosas que hay que tener presente. No al autoritarismo y no a la permisividad. Porque hay veces o es un extremo o es otro. O es demasiado permisivo o es demasiado autoritario. El amor debe ser con rigor, sí. Amar con límites. Amar con normas claras. Yo te amo, pero tenemos normas. El amor, no puede decir que hay amor si no hay comunicación. Amar con afecto. Amar con un amor dinámico. Amar con relación constante. Mira, hermano, un muchacho que dice, papá, yo cometí un error. Y fue cuando empecé a manejar taxi. No había tiempo para Jonathan, no había tiempo para Evelyn. Ellos con su baloncito en la casa. Papá, una horita, ya está la cancha, estaba yo viviendo en Lago 5. Estaban pequeñitos,
no había tiempo. Yo le digo a Jonathan ahora, a mi hijo que tiene a Alejandrito de 4 añitos, y dije, Jonathan, yo lo felicito. Yo me quito el sombrero con usted como papá. Yo no he visto un hombre tan entregado a su hijo como usted. Usted le pinta, hace tareas con él, juega fútbol, lo lleva a las piñatas, lo lleva al colegio, lo baña, lo limpia, lo peina. Qué cosa tan tremenda el amor por ese hijo. Jonathan, realmente yo me rajé como papá. Jonathan, porque yo a usted no le di el tiempo que usted le está dando a su hijo. Pero yo permanecí en el Evangelio, sí dándole buen ejemplo de conducta, de amor, espíritu, fe y pureza, como dice la palabra. Entonces, no se pierde mire, ya estoy recogiendo un nieto que ya tiene su Biblia, un nieto que lo trae en la escuela dominical. ¿Qué pasa con el autoritarismo? Cuando un padre es demasiado autoritario, va a crear hijos agresivos e hijos violentos. Cuando un padre es demasiado drástico, pero hay unos que son demasiado permisivos y entonces van a producir adolescentes caprichosos. Cuando son demasiado permisivos, adolescentes consentidos y voluntariosos. Por querer ganarse su corazón, está siendo demasiado permisivo. La disciplina y las normas pueden ser... Dice, pero es que mi papá pone disciplinas, pero no se deja hablar. De pronto nosotros establecimos una disciplina en la casa. Entonces, la disciplina y las normas se pueden negociar solo con base en el diálogo. Y con base en la obediencia, en la disciplina. Un papá dice, oiga, sí, hay que considerar eso, mija. La disciplina de este muchacho, el diálogo que tenemos, la obediencia que tiene, vale la pena levantar esa norma que pusimos. Porque el muchacho se acercó. No, que las normas no las voy a cambiar porque él se puso grosero, rebelde y pechichoso, sino porque hay hijos que dialogan. Mira, a mí me parece tan hermoso cuando un joven se me acerca a mí y me dice, un joven de la edad de 18, 17 años, 16 años de pastor, estoy enamorado. Que yo no le digo, ¿qué? No, siéntese, mijo, siéntese. Qué bueno que me tenga confianza. ¿Cómo se llama ella? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Hablemos, mijo, hablemos. Qué bueno es eso. El testimonio de los padres. Mire, hermano, una persona, un padre que logre vivir el Evangelio en casa, que logre practicar este libro en casa, es una persona que vive el Evangelio en cualquier parte del mundo. Si usted vive el Evangelio en la casa, mire, porque muchas personas no viven el Evangelio en casa y menos lo van a vivir en la calle. Entonces decía una vez un hijo de un pastor, nosotros nos tenemos que trasladar con mi mamá para la iglesia porque yo quiero el papá que predica en el púlpito, no el que está en la casa. El papá era uno en el púlpito, uno en la iglesia, pero otro en la casa. Hermano, la instrucción que estamos recibiendo, que están recibiendo nuestros hijos de niño es fuerte e inolvidable. Es inolvidable. La Biblia dice, instruye a tu niño en Proverbios. Proverbios 22:6. Instruye a tu niño en el camino. Instrúyelo en el camino. Si hablamos de camino espiritual, instrúyelo en el camino espiritual. Instruye a tu niño en el camino. Mire, hermano, yo me levanté comprándole cerveza a mi papá, fumándome las colillas que dejaba, tomándome los cunchos que dejaban. Mi familia lamentablemente no conocía a Jesucristo.
no conocía evangelio. Y entonces, mire hermano, de niño, yo a mis 10, 12 años, yo me sabía todas las de Alcia Costa, Julio Jaramillo, Olimpo Cárdenas, todas nos levantamos, los tangos de Carlos Gardel, todo eso, hermano. Y para mí era normal que hubiese en la casa se rumbeara, se tomara, eso era normal, que compañeros de mi padre estuviesen ahí, vaya, compren más cerveza y compren, no había evangelio por ninguna parte. Yo digo, Señor, gracias porque usó mi novia para llevarme al evangelio. Gracias, Señor, porque a mis 18 años eso fue como una venda. Y entonces dice la Biblia aquí, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instrúyelo, enséñele la palabra de Dios. Eso fue el gran mandamiento que Dios le dejó al pueblo judío, al pueblo hebreo. Se lo dejó por medio de Moisés, que le enseñaran la palabra a los hijos. Dice, es más, que se la escribieran en las paredes, en los postes, que le escribieran a los niños la Biblia en las puertas, que los niños pudiesen leer la palabra de Dios. Los niños están llenos de superhéroes hoy. Conocen todos los superhéroes y están metidos en una mentalidad de superhéroes y no conocen a Cristo, no conocen a Dios. Y mire el mandamiento que les decía una vez, hasta hay almanaques de las chicas águilas y allá dice sin igual y siempre igual. No hay palabra de Dios en los hogares, no se habla la palabra de Dios. Y mire el mandamiento de Dios en Deuteronomio 6:6. Mire la ordenanza. Es un mandamiento. Esto es una orden de Dios. Esto no es un consejo divino, es una orden de Dios. Deuteronomio 6:6. Puede leerlo hasta el 9. Es una orden del Omnipotente. Porque aquí hay un trabajo de psicología espiritual en nuestros niños. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy, le dice al papá y a la mamá, deben estar en tu corazón. Primero en papá y mamá. Y cuando estén en tu corazón, las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa. O sea, Dios le está diciendo, tú eres el sacerdote de tu casa, tú eres el predicador de tu casa, pero ¿cómo lo puedes ser conociendo mi palabra? Estarán en tu corazón y las repetirán a sus hijos. Pero ¿qué es lo que escucha un hijo? La música que pone el papá. Esa música sensual. Muévelo, mami, rico mami. Muévelo, mami, rico mami. Imagínese eso. Toda esa música vulgar es lo que está evangelizando a nuestros hijos. Miren, ¿qué día llegó mi nietecito de 4 años del colegio? Porque es un colegio secular, no es un colegio cristiano, es un colegio donde están niños de todas partes. Llegó cantándole a Jonathan, dame tu cosita. Y Jonathan le dijo, ¿usted qué está cantando? Ay, es que el colegio cantan todos, dame tu cosita. Imagínese eso, hermano. Imagínese eso, el hecatombe que se le está viniendo encima al mundo. Y es por esto, repítala, mi palabra a tus hijos, y habla de ella en tu casa. Háblele al niño en tu casa, andando por el camino. O sea, va con el papá, va con el niño de la mano, y ¿sabe qué dice la palabra, hijo? ¿Sabe qué dice de esto, de aquello? No, pero el niño se da cuenta cuando el papá hace, ¡uy! ¿Ah? Cuando piropea, el niño se da cuenta. Y si mi papá es un tigre. Y ahí está el maestro, porque somos los maestros.
Dice, al acostarte y cuando te levantes, pero el niño se va a acostar. ¿Y qué dice? Este chino, no, traigan la tabla, el celular, déselo a ese chino ahí para que duerma ahí, mire ahí. Hoy nuestros niños los está criando Google. Y ellos buscan ahí, ese es el árbol de la ciencia del bien y el mal en el siglo XXI. Ahí hay cosas muy buenas, pero también muy malas. Y hoy los niños a los 4 o 5 años vuelan con la tecnología. ¿Usted no ha visto los mensajes de psicología? ¿Cuál es la edad para que un hijo tenga un celular? Le dice aquí que con la palabra debe atarlas como señal en tu mano. Átala como señal en tu mano. Eso se llamaba la filactelia. Era que el niño judío iba con papá y le ponía una cinta negra que iba por todo su brazo, y el niño llevaba unos textos bíblicos en un cajoncito acá en la mano que él recitaba de memoria. El niño tenía que conocer la Torá. El niño tenía que recitar la palabra de Dios de memoria y entendiéndola. Y dice, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, porque habían otra que la ponían acá. Ponían una filactelia aquí con un cajoncito con textos bíblicos acá que el niño leía en el culto. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, que el niño se levante y diga ahí en el comedor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Palabra de Dios obrando en su vida en forma diaria, constante. Mire, hermano, una vida hipócrita, cristianamente hablando, produce hijos hipócritas, cristianamente hablando, porque así lo dice la Biblia. Timoteo era el jovencito que predicaba la palabra de Dios. Era un pastor que era un jovencito que Pablo tenía también en Asia predicando. Y Pablo elogiaba la fe de la abuela y de la mamá. Y le dice, tú eres quien eres por tu mamá y por tu abuela. Eres quien eres espiritualmente por tu madre y por tu abuela. Y dice los nombres, segunda de Timoteo 1:5. Segunda de Timoteo 1:5. Mire, hay personas que pueden fingir ser cristianas. Según esto, sí. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Dice, tú eres un cristiano de verdad, no de mentiritas. Un cristiano verdaderamente convertido, un muchacho convertido de corazón. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero. ¿Qué es lo que habitó primero? La fe no fingida, ¿en quién? Habitó primero en tu abuela Loida. Dice, tu mamá era cristiana hasta la raíz. Tu abuela Loida era de las duras, convertidas de verdad. O sea, el niño se crió con la abuela y veía una abuela que tenía una fe verdadera. Y esa abuela, la abuela Loida, crió a Eunice en la palabra. Dice aquí, habitó primero en la abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea, verdaderos abuelos cristianos conducen verdaderas madres, verdaderos hijos, verdaderos nietos. Eso se trasciende. Como también puede transcurrir abuela bruja, madre bruja, hijos brujos. Usted no ha oído de familias que por generaciones se mueve la maldad y no hay quien haga un pari ahí. Entonces, ahí es donde podemos ver el cuidado enorme que tiene que haber en nuestros hogares con lo que se ve, con lo que se dice, con lo que se habla, con lo que se predica, con lo que se piensa. Todo es definitivo. Es definitivo. Es más que lo que se dice en la iglesia, lo que se hace en la casa. Usted predica 3 veces más con como actúa, porque los hijos lo observan.
Observan la conducta con el esposo, con la esposa, con los hijos, con la economía, todo. Ellos observan todo. Ahí están succionando el tesoro que vamos a tener mañana. Si entienden por qué vimos al comienzo que el Señor dice que la herencia más grande de Dios es lo que le entregó un hijo. Un hijo, ese hijo dice, no, pero yo no tuve mucha cultura, no tuve mucho estudio. Dice, pero mi hijo yo lo levanté, él va a cuidar de mí, él va a ver de mí. Yo sé que es un hijo que lo cría en el amor de Dios, en el respeto de Dios. Hay personas que yo creo que tienen miedo de llegar a viejos. Dice, Dios mío, yo no cuento con nadie. No cuento con nadie. De mis hijos solo espero desprecios, soledad. No sé qué va a pasar, no sé qué va a ser de mí. Mira, hermano, pero nunca es tarde. Nunca es tarde. Empiece a hacer cambios verdaderos. Empiece a poner nuevas normas de conducta, amor, espíritu, fe y pureza en su casa. Y esto va a empezar a cambiar. El amor de ellos va a empezar a cambiar. La actitud de ellos va a empezar a cambiar. Allá se las están aplicando a nuestros hijos allá en el retiro espiritual. Pero dijo, ahí me toca a los padres allá en la iglesia. Para que cuando encuentren unos padres renovados con esta escuela y ustedes unos hijos renovados con esa. Mire, hermano, allá estamos nosotros haciendo actividades, juegos y se les salen las groserías. Y Patricia, los cristianos, oiga, estamos en un retiro espiritual. Porque eso está fuerte, eso está metido. Aunque hayan padres cristianos, hay cosas que no están bien, hay cosas que no se están corrigiendo. Pero allí vamos a tener bendición, hermano. Vamos a orar, dándole gracias al Señor por esta palabra maravillosa tuya. Gracias, Señor, por estos padres, por lo que han escuchado, por esta escuela de padres, Señor. En el nombre de Jesús, que esta palabra no regrese vacía, que haga lo que tengas que hacer y sea prosperada para aquel a quien tú la envíes. Gracias, Señor. Es una bendición tener a estas familias aquí en este lugar. Tú los has bendecido.